Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Paralizado temporalmente el despido del jefe del Servicio de Inteligencia Interna de Israel, Ronen Bar. La Corte Suprema israelí emitió una medida cautelar que, aunque no obliga al gobierno a revertir su decisión, sí abre un periodo para escuchar argumentos de las partes. En Sudán, decenas de soldados y 3 periodistas estatales murieron en un ataque con dron que fue lanzado por los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, FARC, contra el Palacio Presidencial en Jartum. El hecho ocurre tras haber sido expulsadas por el ejército sudanés, que dijo haber logrado el control total del recinto de gobierno. Caos en el aeropuerto de Heathrow de Londres, que cerró sus puertas por falta de suministro eléctrico tras un incendio en una planta cercana. Miles de viajeros quedaron varados ante la cancelación masiva de vuelos, mientras los bomberos intentaban sofocar las llamas. Las interrupciones podrían durar varios días. Iniciamos en Israel, donde la Corte Suprema suspendió la decisión del gobierno sobre la destitución de Ronen Bar, jefe del Shin Bet, la agencia de inteligencia interna. El órgano judicial emitió una medida cautelar que abre un proceso de escuchas que no obliga al Ejecutivo a acatar la decisión y, de hecho, el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó que será el Ejecutivo el que decida quién será el jefe del Shin Bet. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, según la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, son más de 200 los niños y niñas muertos por los bombardeos de Israel esta semana, que asesinaron ya a unas 600 personas en 4 días desde la ruptura unilateral de la tregua en el enclave palestino. En medio de este panorama, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que ordenó a su ejército apoderarse de partes de Gaza si Hamás no libera a todos los rehenes. Más detalles en el siguiente informe. Miles de israelíes se concentraron el jueves frente a la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en Jerusalén para protestar por su gestión de la crisis de los rehenes y su plan para despedir a Ronen Bar, el jefe de la inteligencia interior del país. Pese a esto, el gabinete israelí votó a primera hora del viernes el despido de Bar, que ha dirigido el Shin Bet desde 2021. Netanyahu dijo esta semana que había perdido la confianza en Bar, pero sus críticos dicen que está buscando consolidar el poder y obstaculizar una investigación sobre corrupción que involucra acusaciones de soborno. En lugar de despedir al jefe del Shin Bet solo para evitar una investigación, creo que el primer ministro debería implicarse en el rescate de los últimos rehenes que quedan en Gaza por morir. En la Franja de Gaza, las renovadas ofensivas israelíes mataron a cientos de personas esta semana, según el Ministerio de Sanidad. En Beit Lahia, un ataque mató a varios miembros de una misma familia y los residentes buscan supervivientes entre los escombros. Esto no ha sido solo una masacre, es la segunda vez que le ocurre a la familia Abu Nasar. Todos eran civiles, no había personal militar ni facciones. Están atacando a civiles, no a personal militar. El ejército israelí ha pedido la evacuación de las zonas situadas a lo largo de la frontera en el enclave y ha dicho que también planea aumentar sus operaciones terrestres en el sur. Puedo decirles que Israel está intensificando la lucha contra Hamás. Nuestras fuerzas controlan ahora el centro y el sur de Gaza, ampliando la zona de seguridad y creando un amortiguador parcial entre el norte y el sur. Hamás publicó un video en el que mostraba lo que aseguró eran cohetes lanzados contra Tel Aviv el jueves, el primer ataque del grupo militante desde que Israel rompió la tregua a principios de esta semana. Estos cohetes no causaron víctimas, como tampoco lo hicieron los cohetes lanzados por los rebeldes hutíes en Yemen. Y de Israel nos vamos a Sudán. Ahí el ejército anunció que retomó el control total del Palacio Presidencial en el centro de Jartum, que estaba en poder de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Sin embargo, los paramilitares informaron horas después que permanecían en las inmediaciones del edificio y que habían lanzado un ataque que causó la muerte de decenas de soldados en el interior. En esta ofensiva, los militantes también asesinaron a 3 periodistas de la televisión estatal.
En una heroica batalla atemporal, nuestras fuerzas coronaron hoy sus éxitos en Jartum, donde lograron aplastar los restos de la milicia terrorista de Dagalo. En las zonas del centro de Jartum, el mercado árabe y los edificios del Palacio Republicano, símbolo de la soberanía, el orgullo y la dignidad del pueblo sudanés, así como en los edificios de los ministerios. Nuestras fuerzas, gracias a Dios, destruyeron completamente al personal y el equipo del enemigo y se incautaron grandes cantidades de sus armas y equipos en las zonas mencionadas. En Turquía, en medio de las protestas desatadas tras el arresto de Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul, y también rival clave del presidente Recep Tayyip Erdogan, el mandatario turco advirtió que no tolerará lo que llamó amenazas contra el orden público. Además, acusó de vandalismo y terrorismo las manifestaciones en contra de dicho encarcelamiento por supuestos delitos de corrupción. Estamos presenciando cómo el Partido Republicano del Pueblo intenta sembrar el caos en nuestras calles utilizando como excusa una operación de corrupción en Estambul. Ante todo, no permitiremos que un puñado de incompetentes y ambiciosos atenten contra la paz de nuestro pueblo, lo provoquen, aterroricen y causen preocupación en Turquía, solo para no perturbar su prosperidad e intereses y para frustrar su plan de lucro y saqueo. Y vamos ahora hacia Reino Unido, donde el aeropuerto de Heathrow, el que tiene mayor tráfico de Europa, tuvo que cerrar este viernes debido a un incendio en una subestación eléctrica, dejando así a miles de pasajeros en las incapacidades de viajar. Mientras tanto, las investigaciones sobre las causas de lo sucedido continúan. El informe es de Gabriel Colchen. Caos en el tráfico aéreo internacional. El aeropuerto de Londres Heathrow permanece cerrado este viernes debido a un incendio en una subestación eléctrica que dejó a parte del aeropuerto sin electricidad. Al menos 1000 vuelos fueron afectados. Llamé a Delta y todas las líneas están ocupadas, no contestan. Acabo de llamar a American Express Travel para saber si pueden ayudarme. Estoy esperando, todas las líneas están ocupadas, así que puede que me quede otro día aquí. No es la peor cosa del mundo, es mi ciudad favorita, pero necesito estar en casa. El aeropuerto de Heathrow es el que tiene más tráfico de Europa y el quinto en el mundo. El cierre por el incendio podría tener consecuencias durante varios días. Aunque el aeropuerto abra, esperemos que a finales del viernes habrá repercusiones durante varios días, porque una vez que los aviones se quedan en tierra en algún lugar alejado de su actividad normal, se quedan atrapados allí con las tripulaciones que operan los vuelos y, por supuesto, los clientes, hasta que esas tripulaciones hayan podido tener los periodos de descanso legalmente exigidos. Y si los aviones no están de vuelta, no pueden hacer el seguimiento de los vuelos, lo que significa que tendremos cancelaciones en los próximos días. La Brigada de Londres dijo que aún se desconoce la razón del incendio, pero que una investigación está en curso. El primer ministro británico Keir Starmer, por su parte, lamentó los inconvenientes causados a los pasajeros. Y continuamos ahora en el continente americano tras la polémica desatada por supuestos datos secretos sobre el plan de combate en caso de una guerra contra China, de lo que según el diario The New York Times sería informado Elon Musk por el Departamento de Defensa. Hoy el multimillonario llegó al Pentágono. Ahí se habría reunido precisamente con el secretario de Defensa Pete Hegseth y otros altos mandos estadounidenses. Hace unos minutos el presidente Donald Trump desmintió el reporte del diario estadounidense tachándolo de ridículo y además dijo que en la visita de Mosca al Pentágono se habló de costos sin mayor detalle. Y en Perú, más de 635,000 personas en la capital del país carecen de agua potable, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Un panorama impensable para una urbe que limita al oeste con el Océano Pacífico, al este con los Andes y que es atravesada precisamente por 3 ríos. Todo esto, además, cuando se celebra el Día Mundial del Agua. En el siguiente informe les contamos cuál es la situación de quienes padecen este problema. Crisis climática y distribución desigual de recursos. En la periferia de Lima, la capital peruana, se presentan las dos caras de una misma moneda, la falta de agua y sus consecuencias. Enfermedades como dolor de estómago, estómago flojo, todo, dolor de cabeza, pero era porque el agua creo que estaba viniendo en mal estado. Sí, estaba viniendo un tiempo en mal estado porque al final del tacho encontrábamos esas larvitas. 650.000 personas no tienen acceso al agua corriente en la capital peruana, como los vecinos de San Juan de Miraflores, donde el agua llega en camiones cisterna una vez a la semana.
Con 10 millones de habitantes, la metrópoli es la segunda mayor capital del mundo edificada en un desierto, solo por detrás del Cairo, Egipto. La escasez se acentúa en esta época. Barro, no sube el aguatero porque es dificultoso la subida, es resbaloso la llanta, hay muchos accidentes, entonces en invierno la sufrimos. Factores como la falta de urbanización y de infraestructura o más ampliamente intervención de las instituciones se ven agravadas por las condiciones meteorológicas. Es una desigualdad total. Se nota, como muy bien lo dijeron, parecieran dos mundos diferentes o dos ciudades diferentes, ¿no? Es muy diferente, no solamente con respecto con el tema del agua, sino también en los ambientes, en lo que ahí se ve área verde. La periferia de Lima puede ser una pequeña muestra de una contradicción global. Las personas que se ven más afectadas por la crisis climática son las que menos han contribuido a generarla. Hasta aquí este espacio informativo, pero continúe con nosotros en los espacios de France 24. Hasta la próxima.